Hola, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta, su casa de estudio. El día de hoy vamos a hablar sobre la clase número 3 y es aquí donde vamos a tomar en cuenta el parentesco. Hablando del parentesco, es el vínculo existente entre los miembros que integran una misma familia. Este vínculo se establece por distintas razones: la consanguinidad y la afinidad. Es así como la adopción del matrimonio y otros lazos análogos de carácter estable. Esta relación da lugar a los derechos y deberes legales que son importantes, como los relacionados con las herencias, los derechos de familia, los permisos y licencias de trabajo, la legislación relacionada con los divorcios, las separaciones, la patria potestad, entre otros. Seguidamente hablamos de la consanguinidad. En la consanguinidad es el parentesco natural o consanguinidad directa entre las personas que comparten los mismos antepasados. Tienen un vínculo de sangre con los ascendientes y los descendientes. Cada generación forma un grado parentesco. Este vínculo también se extiende a la adopción, ya que aunque no sea un vínculo de sangre en su sentido literal, se considera este el vínculo entre el adoptado y sus padres adoptivos y el resto de sus parientes consanguíneos. Los grados de consanguinidad determinan las distintas generalidades que hay en una familia, las distintas generaciones y la distancia subjetiva entre un familiar y otro y según la generación a la cual pertenece. Luego vemos que existe una consanguinidad colateral y se refiere a la relación de las personas que pertenecen al mismo tronco familiar, pero entre ellas no descienden ni ascienden, entre ellos los cuñados y las nueras. No descienden ni ascienden en el caso de los tíos respecto de los sobrinos, los primeros entre ellos y los cuñados y las nueras. Se trata aquí del parentesco de sangre y la manera de medirlo en grados de acuerdo a la generación a la que pertenece. Es así como también vemos dentro del derecho de familia que forma parte la afinidad. Esta vendría siendo la relación que se establece entre las personas y se desarrolla mediante un vínculo legal no consanguíneo, como en vínculos de matrimonio. Entre ellos hay una distancia que se establece por lazos y que no son de sangre. Se establecen de esa forma grados de afinidad relacionados con el cónyuge y su familia política, o sea, por la familia del esposo o esposa cónyuge con el que hacen vida. En las parejas, de hecho, si bien tienen un vínculo legal socioeconómico, no se considera que existan parentesco por afinidad. Por ello, hay ciertos derechos que no pueden ser reclamados en sentido, como cuando fallece el padre conviviente, que no se considera un suegro, y por ello no se puede solicitar la licencia de trabajo para su sepelio. Grados de consanguinidad. Aquí vamos a prestar un poco de atención porque los grados de consanguinidad son los que indican el parentesco entre las personas con sus antepasados. En primer grado, vamos con el número 1. En primer grado de consanguinidad, padres a hijos. Ese es el primer grado. Segundo grado, consanguinidad entre hermanos, abuelos y nietos. Yo con mi hermano, hacia arriba con mi abuelo y hacia abajo con los nietos. Tercer grado de consanguinidad, tíos, sobrinos y bisabuelos o bisnietos. Y el cuarto grado de consanguinidad son primos hermanos y tíos abuelos. Ese sería el cuarto grado de consanguinidad. Grados de afinidad entre los familiares políticos. Escúchese bien, políticos son los esposos y esposas, los familiares de los esposos del cónyuge.
En el primer grado, el cónyuge, el suegro, el yerno y la nuera. En el primer grado de consanguinidad de los familiares directos, tenemos a los abuelos, el papá y los hijos. Padres e hijos del primer grado. En el primer grado de afinidad tenemos a cónyuges, suegros y yerno y nuera. En el segundo grado de afinidad tenemos a los cuñados, abuelos del cónyuge, cónyuges del nieto y hermanastros. Y tenemos un tercer grado de afinidad que son cónyuge del tío, cónyuge del sobrino, tío del cónyuge y su cónyuge, sobrino del cónyuge y su cónyuge. Línea de descendencia. Tenemos la línea directa, que son los grados que se encuentran subiendo hasta el ascendiente o descendiente en común. Sería el caso que el hijo está en un grado con su padre y a 2 grados de su abuelo y a 3 del bisabuelo. Luego tenemos línea colateral. Dentro de la línea colateral tenemos los grados que se cuentan subiendo en primer lugar hasta el tronco común, luego descendiendo hasta la persona con la que se quiere hacer el cómputo. La línea descendiente sería el caso en que el abuelo está en un grado del padre, a 2 del abuelo y a 3 del bisnieto. Luego tenemos la filiación. La filiación es definida como un nexo jurídico que se establece entre el hijo y sus progenitores, el cual genera innumerables derechos y deberes recíprocos, siendo más significativos durante la minoridad de los hijos. Ello en razón que durante dicha etapa el nexo entre los hijos y los protectores naturales es esencial para el desarrollo evolutivo de los infantes. Para Grisanti Aveledo, la relación de filiación es la que se da entre padres e hijos, sea entre generantes y generados. Esto constituye el hecho natural, ya que tiene su base en un hecho natural como es la procreación, y es un hecho jurídico, puesto que determina las consecuencias jurídicas. La procreación determina consecuencias jurídicas, motivo a que desde que el feto es fecundado en el óvulo, ya forma parte de los derechos civiles dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en muchos ordenamientos jurídicos. Inclusive existen hijos no nacidos y ya eso va incluido dentro de la filiación los derechos establecidos y creados, a veces por herencia, dejan al primer hijo varón, al primer hijo de mi hija, eh, les dejan las herencias y ahí incluye parte de la filiación. Esta filiación sitúa el nexo primario y más próximo entre progenitor y descendiente. Su soporte puede ser biológico, generación o estrictamente legal, que es la adopción. El mismo promueve los lazos efectivos que emergen entre los padres con el hijo y viceversa, constituyendo así un ambiente óptimo para el desarrollo de la prole. Entonces, la filiación no es simplemente un hecho de circunstancia biológica, sino una de las relacionadas por el dicho y es esencial la prueba del vínculo, ya que se está haciendo referencia a una institución encuadrada en el derecho y que requiere nacer bajo su amparo variados dispositivos establecidos para determinar el nexo. Es decir, no es suficiente que preexista la atadura biológica y fáctica. Tiene que estar refrendada por la ley para que produzca sus efectos de manera integral. Es así como vemos las clases de progenitura, y que según Loreto habla de el alumbramiento. Es una criatura, es un hecho natural que cae bajo el dominio de los sentidos, originado de un nexo causal entre la madre y el niño.
verificable en el acto mismo del parto, lo que llevó al derecho romano de la área clásica a afirmar como la verdad de experiencia indudable y que la madre es siempre cierta aun cuando no haya concebido dentro del matrimonio. Por el contrario, el fenómeno de la fecundación referido ha determinado al hombre, si bien es cierto desde el punto de vista de la relación biológica, no es verificable por la percepción inmediata y directa. La fecundación individualizadora de la paternidad escapa por el secreto mismo de la naturaleza a la observación directa y debiendo necesariamente establecerse con criterios más o menos rigurosos que permitan dar a su realidad un ascenso razonable y normal. Tenemos como primer punto la maternidad. Es allí donde vemos que para el derecho de la afiliación y sus efectos es uniforme para ambos progenitores. Sin embargo, en la práctica se observa que la filiación materna es de un relieve capital. Aquí resulta oportuno rememorar lo que en otros escenarios se ha dicho sobre el derecho de familia. Es un posterior a la realidad y así la maternidad es fundamental para el desarrollo del hijo, o al menos en los primeros años de vida, la misma se fortalece y tiene un soporte en los hechos. Lo expresado no puede entenderse bajo ningún concepto como un menosprecio a la paternidad, es decir, no significa de que si se le genera una afiliación, un vínculo más acertado, un vínculo más requerido entre la madre y el hijo, no quiere o no le deja menor valor a la paternidad, sino que se va realizando, va dándole ese vínculo entre la madre y el hijo, inclusive la ley lo establece hasta los 7 años, es algo que le da como un nexo y forma parte dentro de esta regulación jurídica, porque la ley de maternidad lo ampara y es algo que, aparte de la naturaleza, como es un derecho sostenido, se le da un valor más agregado, el cual día a día va ganando espacios dentro de la sociedad y de allí que se escuche en la comunidad que la paternidad es cada vez más responsable y así lo exige el ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, existen dentro de, hoy en día, dentro del derecho, unas obligaciones y exigencias a la paternidad, hay padres que no necesitan que les exijan y ellos asumen con responsabilidad la paternidad, pero hay padres a los cuales se les tiene que llevar para ejercer las obligaciones de manutención de los niños creados y procreados. Es así como ahora bien, ser el lazo biológico que une al niño con la madre, tan enérgico desde su concepción, porque la madre es la que lo carga durante 9 meses, desde que ese bebé es creado, es un vínculo y es algo indescriptible, donde se establecen mecanismos de tutela reforzada, como lo son en el fuero maternal, inclusive en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la promoción a la lactancia, a lactancia exclusiva hasta los 6 meses, a la preferencia a las condiciones objetivas de igualdad para detentar la custodia de los hijos menores de 7 años cuando los padres tengan vivienda separada o se encuentren divorciados o en trámites de divorcio, separación de cuerpos o nulidad de vínculo matrimonial. Esto está establecido en el artículo 360 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es así como deben definir lo que se comprende por maternidad, parece elemental, y dado que la maternidad es el vínculo jurídico y natural, como lo vengo diciendo, es un vínculo
es un lazo, un nexo, es una situación donde la misma naturaleza lo da entre los humanos. Los animales también tienen un vínculo con la madre cuando amamantan, los perritos, los peces, inclusive ellos no, los peces, los que son mamíferos, al momento de les da una iniciación. No obstante, es más afanoso precisar cuando inicia dicho nexo. Al respecto, la parte de la doctrina ha sostenido que la maternidad surge con la concepción y otro sector señala que es con el nacimiento. Para mí es con la concepción, con el nacimiento del elemento determinante. Es patente entender que la posición que se asume dependerá en gran sentido de la tesis que sostenga el ordenamiento jurídico sobre el inicio de la personalidad. Así, para nuestro sistema, la personalidad se origina con el nacimiento vivo, siendo lo anterior verdad, es en dicho momento cuando se puede establecer el nexo que ate a la madre con el hijo y además que dicho hecho facilite la precisión del vínculo y según la máxima en el artículo 197 del Código Civil. Si bien es cierto, el vínculo que existe con madre e hijo, tampoco es menos cierto que hay madres que abandonan a sus hijos y los dejan en casas de abrigo, que hay madres que no les dan el completo derecho para que ellas puedan establecer el niño pueda crearse en un ambiente digno, sano, en un hogar constituido, porque les quitan ese derecho a aislándose, abandonándolos. Inclusive ahorita con el tema de la migración han abandonado a muchos niños que ellos no lo ven como abandono porque se van y envían dinero, no solo es enviar dinero, también es estar presentes en el momento de la crianza del niño. Y es así como nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenemos en el artículo 76 donde establece la maternidad y la paternidad son responsabilidad de crianza, son única y exclusivamente de papá y mamá. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre, si son solteros, si son casados, si son divorciados, ellos tienen una responsabilidad de crianza, una responsabilidad de patria y potestad para con sus hijos. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir, a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará la asistencia, protección integral a la maternidad y en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurarse de servicio de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. Y estos o estas tienen el deber de asistirlos o asistirlos cuando aquel o aquellas no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Y este artículo de la Constitución está muy completo, bastante completo diría yo, porque hoy en día la mayoría de las personas abandonan a los abuelitos o los tiran a la calle o los entregan en una casa de cuidado, los abandonan pues a sus propios padres. Y aquí la Constitución, el Código Civil y nuestro ordenamiento jurídico, que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
En el artículo 76, ajá, aquí habíamos quedado. Existe una protección especial a la familia. Es así como vemos que la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuera el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir. En este caso, en China. En China solo se establece un hijo, dos hijos por hogar, por matrimonio. Aquí pues hay hogares que tienen un hijo, como hay hogares que tienen 5, 8, 10. Anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos tenían 14 hijos, 15 hasta 20. En algunas familias había muchísimos hijos, pero el Estado actualmente, con la constitución nueva que tenemos, bueno, la que próximamente puede que esté en procesos de reforma, se habla de la protección a la maternidad y a la paternidad. El padre y la madre tienen ese deber compartido, es decir, el deber de crianza compartido, el deber de responsabilidad, el deber de manutención y esa patria potestad. Pero más allá de un deber, es un derecho, porque es un derecho desde el momento de la concepción de la madre, el hecho de compartir con sus hijos, el hecho de los padres incorporarse a esa responsabilidad, a esa responsabilidad paterna, también es algo que se ha visto muy en la modernidad. Ha dejado a un lado ese machismo incluido dentro de nuestra sociedad. Todavía existe, pero ha tratado un poco de alejarse de eso y ver cómo se puede ir solventando o cómo se puede integrar el padre dentro de la responsabilidad de crianza de estos hijos. En algunas familias todavía es bastante difícil el tema, en otras ya es más movido, ya es más numeroso, ya es más motivado, ya se toma más en cuenta. Es así como vamos a hablar de la paternidad. Cuando visualizamos la filiación en relación con el progenitor varón, se denomina paternidad. Esta igualmente representa un vínculo jurídico que enlaza al hombre que según la ley es considerado como el aportante de la carga genética del hijo. El padre como figura jurídica ha recibido especial atención por el ordenamiento jurídico. Esto debido a que desde los albores del derecho se instituyó antiquísima figura del pater familias, sujeto del sui juris, que detengaba o detentaba como superiores derechos en relaciones a los demás miembros de la familia. En ese tiempo existía pues muy ennotado esa masculinidad y en especial el contraste con la madre que se encontraba relegada a un plano estrictamente biológico y doméstico. La madre no podía hacer más nada sino procrear hijos y cuidar los hijos y servir en el hogar, con exiguas y repercusiones jurídicas. Obviamente la anterior posición tenía que superarse en atención al principio de la igualdad. Y hoy en día el cristalino entender que tanto el padre como la madre detentan similares condiciones para proveer la jefatura familiar, ejercer la patria potestad, poseer vocación hereditaria y demás efectos que se originan de la filiación. Es cierto que la naturaleza humana determina en el caso de la maternidad sea más sencillo corroborar el ligamen entre el hijo y la persona que le contribuye o le atribuye como es la madre.
Es decir, como se ha dicho, el hijo al emerger del vientre de la mujer, hecho denominado nacimiento, permite fijar una filiación materna. Es así y por su parte, no existe una relación al hombre, un hecho externo y patente que permita evidenciar la paternidad, dado que ésta se origina de la concepción, es decir, con la unión de los gametos, y siempre que dicho fruto nazca vivo, tal y como lo señala la exégesis de nuestro Código Civil. Sin embargo, existen pruebas que denotan y ayudan en esta situación con el tema de la paternidad, como las pruebas de ADN. Bueno, muchas gracias, apreciados estudiantes. Estaremos informando cualquier novedad por la plataforma, al igual que ustedes. Espero que nos veamos en las próximas actividades.